Hola, ya estamos todos. Sí, doctor, están uniéndose nuestros compañeros. ¿Cuántos son en total? Somos como 30, me parece. Ah, no, somos 26 en la sede. 26. Ujú. ¿Me avisa si ya empezamos, Claudia? Doctor, ¿pueden ser 2 minutos, por favor? Ya. Gracias. Ya, doctor, si pudiéramos iniciar ya, por favor. Listo, empezamos. Bueno, hubo una confusión, no sé de quién, creo que mía. Así que bueno. Vamos. Buenos días con todos. Ah, Cuando uno enfoca un determinado caso, uno tiene que agrupar, identificar los problemas más importantes y en lo posible debe agruparlos por síndromes. No debemos de inventarnos síndromes, ¿ok? Entonces, he escuchado muchísimo el término síndrome doloroso articular, ¿no? Y que yo sepa, no existe. Salvo que alguien me comente en qué consiste el síndrome doloroso articular, pues este síndrome no existe, ¿no? ¿Ok? Al igual como tampoco existe síndrome doloroso abdominal, ¿no? No nos indica nada, no nos da ninguna pauta hacia qué pudiéramos estar pensando o definiendo. ¿Ok? Entonces, muy importante tener presente que debemos de enfocar bien los problemas, ¿no? Y evaluar bien los problemas articulares, problemas en general. La exploración del dolor tiene que ser suficiente para poder identificar bien el tipo de dolor y eso nos es muy útil definitivamente en cualquier parte y en cualquier especialidad porque nos va a ser nuestra primera aproximación, ¿no? El dolor se evalúa fundamentalmente por anamnesis, ¿no? Y eso tengámoslo muy presente, ¿ok? El tipo de dolor, la intensidad posible con una escala análoga visual. Tengo que grabar, ¿no? Sí está en curso la grabación. Ok, perfecto. Ya está. La duración del dolor, la irradiación, factores que condicionan la aparición del dolor, ¿no? Factores que empeoran el dolor y factores que lo mejoran, ¿no? Entonces tengamos presente y seamos muy exhaustivos en la evaluación de las características del dolor. Una de las primeras áreas que vamos a evaluar es la rodilla.
en rodilla y también en cadera tenemos que hacernos una pregunta fundamentalmente, ¿no? Si hay dolor para subir o bajar escaleras, ¿no? Pacientes que tienen dolor exclusivamente al subir escaleras, estamos estaríamos pensando que el dolor que se presenta en esa región está asociado a un compromiso extraarticular. En cambio, para bajar escaleras o en ambas circunstancias, subir o bajar, más bien nos va a indicar que el dolor, la causa del dolor es más bien de tipo articular. En la evaluación de un paciente que tenga un dolor regional, tenemos entonces que diferenciar si el dolor es de origen articular o es de origen extraarticular. Como regla general, dolor a la flexión, al flexionar la articulación, ¿no? Cuando hacemos una flexión, incrementamos la presión intraarticular y eso pues va a condicionar dolor y eso nos va a sugerir que el dolor es articular. Cuando hay dolor a la palpación de la línea media articular de la misma manera, para rodilla o cadera, el dolor al soportar peso es lo que va a sugerir, es que el compromiso es articular. Y por último, no olvidar que pacientes con compromiso articular también pueden tener compromiso extraarticular. Y en la evaluación extraarticular, si en la articular hay dolor a la flexión, en la extraarticular, si no hay dolor a la flexión, nos sugiere, ¿no?, que el compromiso es extraarticular. Aquí hay una excepción, que es la articulación del hombro, ¿no? Porque la flexión del hombro, en este caso, nos va a sugerir, cuando es solamente dolor a la flexión, nos va a sugerir que el problema es más bien del tendón bicipital. ¿Okay? Entonces, esa es la única excepción, ¿no? En el resto de articulaciones, dolor a la flexión articular, ¿no? Y no dolor a la flexión es extraarticular. No hay dolor en línea media, a diferencia del otro. En el extraarticular para cadera y rodilla, dolor exclusivamente al subir escaleras nos sugiere compromiso extraarticular y punto doloroso específico, o sea, referido a dolor localizado, por ejemplo, en cara medial de rodilla, cara lateral de rodilla, cara lateral del hombro, ¿no? Entonces nos va a sugerir que el problema es más bien extraarticular. Al evaluar rodillas, siempre evaluemos como primera parte del examen al paciente en posición de pie. ¿Ya? Entonces, paciente en posición de pie para evaluar rodillas y también para evaluar obviamente columna. Columna lumbar, columna dorsal. ¿Por qué examinamos y debemos examinar al paciente en posición de pie? Fundamentalmente para ver si es que hay alteraciones en el alineamiento, ¿no?, de los miembros. ¿Ok? Entonces, tiene que haber un alineamiento adecuado entre muslo y pierna. Cuando la cara medial de la rodilla o de los codos se acercan hacia el centro, esa desviación del eje se denomina valgo, ¿no? Si es para rodilla, genovalgo; si es para codo, cúbito valgo. Si la cara medial de la rodilla se aleja del centro, ¿no? Se aleja del centro, pues entonces estamos hablando de un genovaro, ¿no? Los famosos chuecos, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es lo mismo. Si la persona tiene una mayor curvatura hacia la parte posterior, ¿no? O sea, cuando hay una hiperextensión de la rodilla, eso va a ocasionar lo que se llama genum recurvatum. En cambio,
cuando examinamos al paciente de pie y el paciente no puede extender completamente la rodilla, estaremos hablando de un genuflexo. Un genuflexo. Sin embargo, cuando veamos genuflexo, siempre evaluemos al paciente las caderas. Las articulaciones coxofemorales, cuando están afectadas, pueden condicionar por compensación que el paciente flexione también las rodillas y no haya un flexo real. En esa circunstancia, al momento de examinar al paciente en decúbito, ¿no? De preferencia en decúbito lateral, veamos cuánto tiene de extensión las rodillas, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Ahí hay que examinar en posición lateral. Entonces, siempre que veamos genuflexo, evaluemos también cadera. Muy bien, entonces después de la inspección pasamos a la palpación, ¿no? Y para eso pues evaluamos ver cómo está la temperatura de las rodillas y eso lo haremos con el dorso de la mano, ¿no? Palparemos la parte medial y la parte anterior y lo compararemos con la rodilla contralateral, ¿no? Hacemos una comparación, ¿no? Vamos viendo cómo va la temperatura, ¿no? Y eso pues nos va a indicar si es que hay, digamos, inflamación o no. El signo de la oleada consiste en evaluar si es que hay exceso de líquido dentro de la articulación, ¿no? Y para eso lo que se hace es llevar el líquido articular de la parte superexterna hacia de la parte inferior-interna hacia la parte superexterna, ¿no? Tratando de llevar el líquido y después se hace una compresión en el ángulo superexterno de la rótula, como vamos a ver en lo que le voy a mostrar ahorita. ¿Ya? Entonces la idea es llevar, como le dije, el líquido que hubiera en exceso de la parte inferior-interna hacia la parte superexterna y hacemos una presión por fuera del ángulo superexterno de la rótula. Vemos cómo se abomba la cara medial. Y el líquido, ¿no? ¿Ok? ¿Se llegó a ver el video? No sabía, doctor, el video. Muy claro, doctor. No vieron el video. Ya, vuelvo a ponerlo entonces. ¿Sí se vio el video? Vuelvo a ponerlo. ¿Sí? No se ve el video, no se ve, no les creo. Qué pena.
¿Ninguno vio el video? A ver, levanten la mano los que han visto el video. Pero es que el video se entrecorta. Se entrecorta el video. Ya. ¿Alguno que lo haya visto bien? Yo lo vi, doctor. Lo que pasa es que el video es bien cortito, entonces tienen que prestarle bastante atención porque es bien cortito, entonces hay que... Nada más eso. Pasa rápido, sí, pasa rápido. Pasa muy bueno, tiene que pasar rápido, porque es así, pues. Es así, no va en cámara lenta ¿no? El líquido, ¿no? Ok. Bueno, en todo caso, de repente le envío a, este, ¿cómo se dice? A la delegada le envío el archivo para que lo puedan ver mejor. Muy bien, entonces continuamos. El signo del témpano evalúa ya cuando hay una cantidad de líquido que es ya más abundante, ¿no? Y en el cual es como si la rótula estuviera flotando en el líquido sinovial, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo se hace este examen? ¿Cómo se evalúa este signo? Se abraza la rótula y se hace una compresión, ¿no? Se hace una presión hacia abajo de la rótula y luego se suelta la presión, ¿no? Se suelta la presión sin quitar el dedo de la superficie. Sin quitar el dedo de la superficie. Ok. El signo del bostezo, tanto interno como externo, lo que evalúan es la indemnidad de los ligamentos colaterales de la rodilla, ¿no? Colateral medial y colateral lateral. Para el bostezo interno, que evalúa el ligamento colateral interno, se fija por fuera, ¿no? Por la parte externa, distal del muslo, casi con la rodilla, y se hace una presión hacia afuera, como estamos viendo, ¿no? Hacia afuera del tobillo, ¿no? Por fuera de la línea media, ¿no? Abriendo, no tratando de abrir la pierna, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de movimiento, ¿no? Porque normalmente no debe haber, digamos, ese movimiento lateral, ¿no? Entonces estamos hablando de un bostezo interno positivo, ¿no? Y el bostezo externo es al revés, ¿no? Se fija ya no la parte externa, lateral, la parte medial de la rodilla, ¿no? O distal del muslo, y se hace una presión interna, ¿no? Hacia la línea media del tobillo. En cuanto entonces a la evaluación del dolor articular, tenemos que definir, como estamos mencionando, si el dolor articular es de la misma articular, o sea, es intraarticular, o sea, si hay compromiso inflamatorio o degenerativo articular. ¿Qué pasó? ¿No? Si es que hay compromiso inflamatorio articular o degenerativo, o si hay un compromiso más bien periarticular de partes blandas, o si el dolor es referido. Entonces, cuando el
el componente del problema es articular en sí, entonces la movilidad activa, la que realiza el paciente por sus propios medios, va a estar limitada, ¿no? Y la movilidad pasiva también va a estar limitada. Cuando el compromiso más bien es periarticular, la movilidad activa, la que realiza el paciente, va a estar limitada fundamentalmente por el dolor, ¿no? Y la movilidad pasiva va a estar normal como regla general. Sin embargo, eso tiene, pues, obviamente sus excepciones, ¿no? Fundamentalmente cuando hay problemas de hombro, ¿no? Cuando hay compromiso de hombro, por ejemplo, una tendinitis bicipital, no debe haber limitación de movimiento, pero puede haber limitación, ¿no? Por dolor, ¿no? El paciente ya no deja que le hagamos más movimiento, ¿no? Y eso es más frecuente cuando hay compromiso del manguito rotador, ¿no? Hay una limitación del movimiento por dolor, ¿no? Y la movilidad pasiva también pudiera estar en esas circunstancias, por lo menos parcialmente limitada. El dolor referido en ambas circunstancias, tanto movilidad activa como pasiva, van a ser normales, ¿no? Si un paciente viene por dolor de hombro, ¿no? Y según el paciente está localizado en la cara anterior, usted le examina, flexión, extensión, rotaciones, ¿no? Y no refiere dolor, ¿no? Y tiene movimiento normal, ¿no? Tanto movilidad activa como pasiva, ¿no? Siempre busquemos otra opción, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en hombro, buscar si hay compromiso de columna cervical, ¿no? Y Jimena dice si es que hay compromiso diafragmático, por ejemplo, una disfunción diafragmática puede producir dolor de hombro, sí, está dentro de lo posible, ¿no? Si hay, por ejemplo, una colecistitis aguda, a veces no hay dolor abdominal, sino hay dolor en el hombro derecho. Si hay un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Puede haber solamente dolor de hombro izquierdo, sin haber otra molestia, ¿no? Acá el importante es ver el tipo de dolor, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la exploración del dolor desde el punto de vista de análisis también. Compromiso extraarticular, por ejemplo, en rodilla, ¿no? El dolor de bursa-anserina está localizado en cara medial de la rodilla. Desde el punto de vista de examen físico, para palpar la zona de dolor de bursa-anserina, identifican primero la espina, ¿no? La espina anterior de la tibia, trazan una línea hacia el punto medio de la cara medial de la rodilla y ese es el punto donde usualmente debe hacerse la presión. Muy bien. Cuando hay compromiso inflamatorio, tenemos que definir ese compromiso inflamatorio, esa artritis, es monoarticular, oligo o poliarticular. ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente no es lo mismo, ¿no? Un paciente con una monoartritis crónica, por ejemplo, con el paciente con una poliartritis crónica. Las posibilidades diagnósticas van a ser distintas. No es lo mismo un paciente con una oligoartritis, ¿no? Un paciente con una poliartritis, ¿no? Las posibilidades diagnósticas son distintas. Entonces tenemos que tener bien claro, ¿no? Y catalogar apropiadamente, ¿no? Si un paciente tiene una mono, oligo o poliartritis. Entonces, una monoartritis, obviamente, cuando hay una articulación comprometida, oligoartritis, cuando hay de 2 a 4 articulaciones inflamadas, tumefactas, y poliartritis cuando hay 5 o más articulaciones comprometidas. El dolor articular puede ser inflamatorio mecánico, ¿no? Un dolor inflamatorio es cuando hay dolor a la actividad y también al reposo, y cuando está asociado a una rigidez matutina, por lo menos de 30 minutos. Y el dolor mecánico, pues es al revés, ¿no? Dolor solo a la actividad, ¿no? Física o al soportar peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene dolor de rodilla y tiene dolor
fundamentalmente cuando está parado o cuando está caminando, y cuando está sentado o acostado no tiene dolor, es evidente que es más bien de tipo mecánico, ¿no? Y al revés, uno inflamatorio. Y la rigidez matutina, como regla general en compromiso mecánico, es de menos de 30 minutos. También, de hecho, puede haber rigidez matutina en una persona con compromiso mecánico. El tipo de compromiso también es importante, ¿no? Simétrico o asimétrico. Simétrico se refiere a compromiso de una misma área articular. Si, por ejemplo, tenemos una artritis de la quinta metacarpofalángica de la mano izquierda y segunda metacarpofalángica de la mano derecha, eso es simétrico, porque está afectando ambas áreas articulares, metacarpofalángica del lado izquierdo y metacarpofalángica del lado derecho. ¿Ok? Entonces, la simetría se refiere a área articular afectada, ¿no? Y como regla general, una poliartritis simétrica, ¿no? Es característico de la artritis reumatoide, pero también de otras enfermedades. Pero, de hecho, se ve fundamentalmente en artritis reumatoide, también artritis por microcristal, como vamos a ver, ¿no? Artritis psoriásica, forma poliarticular, de hecho, también suele ser simétrica. Y como regla general, las artritis, cuando son asimétricas, están asociadas a las espondiloartritis, ¿no? Cuando el compromiso articular es de miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Esto usualmente se ve en la artritis reumatoide, también de hecho se ve en la artritis psoriásica, pero como regla general, de hecho también, por ejemplo, en lupus, en Sjögren también, pero, o sea, el patrón de compromiso articular nos orienta más hacia una enfermedad. Si la artritis es oligoarticular y solo de miembros inferiores, pues eso nos va a sugerir pues que el problema es una espondiloartritis. Una artritis poliarticular migratoria es característica, ¿no?, de fiebre reumática, ¿no? Migratorio se refiere a que, por ejemplo, hoy día está inflamada la rodilla derecha, se queda inflamada 3 días y a partir del cuarto día está inflamada la rodilla izquierda y se desinflama la derecha, ¿no? Entonces eso se refiere con migratorio. La diferencia de la artritis reumatoide, que la poliartritis es aditiva, ¿no? Se va agregando. Se afecta la rodilla derecha, al poco tiempo, ¿no?, se afecta la rodilla izquierda, sigue inflamada la rodilla derecha, se afecta el codo, etcétera, etcétera, ¿no? Se van agregando articulaciones inflamadas. Muy bien. Entonces, tenemos que identificar un paciente. Tiene monoartritis, oligo, poliartritis. Es aguda, es crónica. Una monoartritis aguda se define pues como un tiempo de enfermedad menor de 2 semanas. Y la causa más frecuente a tener presente es pues la artritis séptica, pero de hecho también la artritis por microcristales y la artritis reactiva. Un punto con respecto a la artritis séptica muy breve, es una emergencia médica. ¿Por qué motivo? Por 2 razones. Uno, hay mayor frecuencia de mortalidad, ¿no? Y es una artropatía rápidamente destructiva, ¿no? Entonces, alteración funcional, ¿no?, las secuelas que condicionan una artritis séptica, pues van a condicionar pues problemas a futuro, de hecho, en el paciente. Entonces, todo paciente con sospecha de artritis séptica siempre solicitar hemocultivo y cultivo de líquido sinovial de la región afectada. Entonces, las 3 causas más frecuentes de monoartritis aguda: artritis séptica, artritis por microcristales, gota o pseudogota, y artritis reactiva.
¿no? Usualmente la artritis séptica va a ser monoarticular, ¿no? Monoarticular, siendo la articulación más frecuentemente afectada a la rodilla, ¿no? Y el inicio suele ser pues agudo. El dolor es intenso y condiciona una marcada impotencia funcional. Una marcada impotencia funcional, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que el paciente tiene mucha dificultad, mucho dolor, y eso va a condicionar que el paciente no pueda flexionar ni estirar mucho la articulación. Evidentemente va a haber tumefacción, calor, es frecuente también que haya rubor, ¿no? ¿No? O sea, todos los signos, ¿no?, inflamatorios, ¿no? Tumor, calor, rubor, dolor, ¿no? Y aumento de temperatura, ¿no? Tiene todas las características de un proceso inflamatorio. Y es no muy frecuente la fiebre, ¿no? 60% de pacientes hacen fiebre, y hay que tener presente, ¿no?, que hay hasta un 40% de pacientes que tienen artritis séptica y no tienen fiebre. Entonces, la ausencia de fiebre no es motivo de descartar el diagnóstico. Este gráfico nos muestra la importancia, ¿no?, de hacer tanto exámenes de cultivo de líquido sinovial como de cultivo, perdón, como de hemocultivo, ¿no? Un estudio de GAN solamente es positivo hasta en un 27% de pacientes, cultivo de líquido sinovial hasta 75%, o sea, hay un 25% de pacientes que tienen cultivo de líquido sinovial negativo. ¿Ok? Entonces, un cultivo de líquido sinovial negativo no nos descarta el diagnóstico de artritis séptica. Si agregamos al hemocultivo, esto nos agrega hasta un 90%. Hemocultivo más cultivo de líquido sinovial positivo hasta un 90%, y hay un 10%, miren, hay un 10% de pacientes que a pesar de eso tienen cultivos negativos. Entonces, en algunas circunstancias puede ser útil hacer estudio, cultivo más bien de la membrana sinovial, ¿no? En general, esas dos pruebas son en general suficientes. Monoartritis crónica, ¿no? Una artritis crónica es de más de 4 semanas, aunque algunos autores dicen que es más de 6 semanas, ¿no? La tendencia actual es para indicar que debe ser más de 6 semanas. En nuestro medio, siempre debemos de considerar en un paciente con monoartritis crónica la posibilidad de que haya una tuberculosis osteoarticular. Y en todo paciente con monoartritis crónica debe hacerse biopsia sinovial, ¿no?, como regla. ¿Puede haber otras entidades? Evidentemente sí. La artritis reumatoide nos puede dar monoartritis u oligoartritis al inicio, ¿no? Y las espondiloartritis, de hecho, también nos pueden dar un cuadro, una monoartritis crónica. Una poliartritis aguda, ¿no? Ya hemos hablado de la poliartritis cuando hay compromiso de 5 articulaciones o más. Igual que en la monoartritis aguda, la poliartritis aguda se define por tiempo de enfermedad, pues a menos de 2 semanas, ¿no? Y las causas más frecuentes a considerar una poliartritis aguda es una artritis reactiva viral. De hecho, es la causa más frecuente de poliartritis aguda. Y hay diversos tipos de virus que pueden condicionar pues, este problema, ¿no? Desde el punto de vista de artritis séptica, la artritis gonocócica es una causa también relativamente frecuente, y la artritis reumatoide puede presentarse como una poliartritis aguda inicialmente y después obviamente se puede hacer crónica, ¿no? O sea, podemos encontrar
un paciente que tenga un compromiso, ¿no? Un compromiso poliarticular de inicio puede hacer artritis reumatoide, pero el tiempo de enfermedad en estos casos es lo que nos va a definir si tiene el paciente artritis reumatoide o no, ¿no? A más tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es pues una poliartritis crónica, ¿no? El tiempo es fundamental, ¿no? Entonces, poliartritis crónica, tiempo de enfermedad mayor a 4 semanas. Sin embargo, como digo, actualmente la mayor parte de los autores dicen que es más de 6 semanas. Y de hecho, pues la causa más frecuente de lejos, la artritis reumatoide, pero también hay otras entidades que pueden darlo, ¿no? Una artritis gotosa poliarticular, artritis psoriásica, polimialgia reumática, sobre todo cuando hay compromiso de articulaciones grandes y en personas mayores de 50 años, y artritis por microcristales de pirofosfato cálcico deshidratado, de conocido CPPD, también nos puede dar cuadros pues, de una poliartritis crónica. Alguna artritis viral nos puede dar una poliartritis crónica, la hepatitis C, por ejemplo, también nos puede dar una poliartritis crónica. Pero estas, de hecho, son digamos, las más frecuentes. La distribución del compromiso poliarticular también nos ayuda a diferenciar algunas entidades, por ejemplo, en la artritis reumatoide, ¿no? En cuanto a compromiso de manos, afecta tanto a metacarpofalángicas como a interfalángicas proximales, muy ocasionalmente interfalángicas distales, usualmente no, puede, porque también de hecho tiene membrana sinovial, pero por alguna razón, pues, el compromiso interfalángicas distales no es frecuente. Y la artritis por microcristales de pirofosfato, característicamente el compromiso articular es de metacarlángicas y poco frecuente o infrecuente las interfalángicas distales y proximales, ¿no? Son observaciones clínicas y que nos ayudan pues a diferenciar entre una y otra enfermedad. Acá vemos claramente en esta parte la tumefacción que hay de interfalángicas proximales. Acá vemos interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, ¿no? Igual acá, interfalángicas proximales. Esto, ¿no? Estos son fotos pues, de pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Y recordar, ¿no? Que las personas que tienen osteoartrosis o osteoartritis, la afección es de interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Y recordar pues que la diferencia fundamental, aparte de la distribución, es el hecho de que la osteoartritis, ¿no? Osteoartrosis, la tumefacción articular es dura, o sea, es a expensas de crecimiento óseo, a diferencia pues de la artritis reumatoide. La lumbalgia, ya han tenido hoy día en la práctica, ¿no? Evaluación de lumbalgia, ¿no? Y habíamos dicho, pues, que la clasificación de la lumbalgia puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿no? Aguda, menos de 6 semanas, subaguda, 6 a 12 semanas y crónica, más de 12 semanas. La lumbalgia puede ser específica o inespecífica, y la causa más frecuente de lumbalgia definitivamente es pues, la más frecuente. 90% de las lumbalgias son inespecíficas. Las lumbalgias agudas, la causa más frecuente son estas tres que estoy mostrando: hernia del núcleo pulposo, un síndrome miofacial, o sea, una lumbalgia inespecífica por contractura ocular,
usualmente de los paravertebrales o el cuadrado lumbar, y fractura vertebral en pacientes que tienen osteoporosis. Y las lumbalgias crónicas pueden ser mecánicas o inflamatorias, ¿no? Las lumbalgias mecánicas característicamente mejoran con el reposo y empeoran con la actividad física. En la inflamatoria no mejora con el reposo y mejora con la actividad física, ¿no? El paciente va a preferir caminar a estar sentado o acostado. Asociado a rigidez matutina en pacientes menores, usualmente de 45 años, y con dolor nocturno, especialmente en la madrugada. Cuando leemos la columna lumbar, ¿no? Veamos si el paciente refiere dolor a la extensión o refiere dolor a la flexión. Si el paciente refiere dolor a la flexión, usualmente está asociado a compromiso del núcleo pulposo, o sea, una hernia discal. Y cuando hay dolor a extensión, lo que ocurre es que hay una mayor presión a nivel de articulaciones interapofisiarias, y esto va a condicionar pues dolor, y usualmente esto se asocia a lo que se llama el canal estrecho lumbar o una espondiloartrosis. Entonces es muy importante ver en qué momento el paciente refiere el dolor. Si el paciente refiere dolor exclusivamente a la extensión y no tiene dolor a la flexión, esto se asocia usualmente, como hemos mencionado, a canal estrecho lumbar. Si el paciente refiere dolor lumbar, le hacemos que tenga, por ejemplo, una flexión, como en este caso, hacia la derecha, y el paciente refiere el dolor lumbar hacia el mismo lado, usualmente pues pensaremos que el compromiso es de disco intervertebral. Obviamente, si hay irradiación, ¿no? También puede haber, pues, sobre todo hacia la parte posterior del miembro inferior, ¿no? También asociado pues a hernia discal. Pero acá tenemos que tener presente de que hay un cuadro que se llama síndrome del piriforme, que nos puede simular a la hernia del núcleo pulposo, y esto ocurre por una contractura del músculo piriforme, ¿no? Como ustedes ven acá, el problema, el dolor lo refiere el paciente a nivel del glúteo y va irradiado hacia la cara posterior, ¿no? Hacia la cara posterior del muslo, y que puede llegar hasta la pierna, pero nunca llega hasta los pies, ¿no? Cara posterior del muslo y que puede llegar hasta la pierna. Se le pide al paciente, se pone al paciente en posición de cúbito ventral y se hace una compresión entre el trocánter mayor y el isquio, ¿no? Y la presión en esa zona va a ocasionar pues, dolor referido en esa zona, y ocasionalmente también puede tener un dolor irradiado, ¿no? Hacia cara posterior del músculo. El dolor por cuadrado lumbar, esto, la denominada lumbalgia específica, nos puede producir dolor localizado en la región afectada, ¿no? Pero también puede tener una irradiación hacia el cuadrante superexterno del glúteo y puede llegar inclusive hasta la ingle, ¿no? Como ustedes están viendo, ¿ok? La evaluación de movilidad de la columna es importante para todo paciente en quienes sospechemos que haya un cuadro, una espondiloartritis, y para eso se usa pues la prueba de Schober, ¿no? Se calcula, ¿no? Se palpa las espinas ilíacas posterosuperiores, se traza una línea hacia el punto medio de la columna y se marca 10 centímetros por arriba, y se le pide al paciente que haga una flexión
¿no? Una flexión de la columna con las rodillas en extensión, ¿no? Y el valor normal es más de 3 centímetros. 3 centímetros en mujeres, mayor o igual a 3,5 en varón. Para evaluar dolor sacroiliaco, en primer lugar, el dolor de sacroiliacas, el paciente va a referir dolor a nivel de los glúteos. Es frecuente, sobre todo cuando es un problema, una patología inflamatoria del dolor glúteo alternante, en el cual el paciente presenta dolor tanto hacia el lado derecho y el dolor migra hacia el lado contrario, ¿no? El paciente tiene mucha incomodidad en permanecer sentado en una sola posición. Y al examen físico, pues una compresión directa sobre la articulación sacroiliaca es pues la manifestación más, digamos, más sensible, ¿no? Cuando se evalúa a un paciente con una espondiloartritis, ¿no? Se evalúa también lo que se llama las entesis, ¿no? Las entesis son las zonas de inserción de los tendones, ligamentos, cápsula articular a nivel del hueso. Y hay esta evaluación que se llama el índice de Masses, en el cual se evalúa la unión condroesternal de la primera articulación condroesternal, la séptima condroesternal, ¿no? Las crestas ilíacas, las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Las espinas ilíacas posterosuperiores, la quinta apófisis espinosa, ¿no? De la columna lumbar, de la quinta vértebra lumbar, y la inserción del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo. Es una sumatoria y se define cuántos puntos están presentes. En cuanto a vasculitis sistémica, es una entidad relativamente poco frecuente, pero súper importante porque produce daño y manifestaciones muy severas de enfermedad por compromiso de los órganos blancos. Se puede comprometer cerebro, riñón, pulmón, ¿no? Puede haber compromiso del sistema nervioso periférico también, produciendo un cuadro de mononeuritis múltiple, ¿no? Pero siempre debemos sospechar, ¿no? En vasculitis sistémica, cuando un paciente tenga fiebre, ¿no? Baja de peso, o sea, manifestaciones sistémicas, fiebre, baja de peso, mialgias, ¿no? Asociados a neuropatía periféricas, específicamente mononeuritis, síndrome pulmón-riñón, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y que pueden desarrollar neumonitis, hemorragia alveolar, ¿no? Con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y lesiones de púrpura palpable, ¿no? Cuando vean ustedes estas manifestaciones clínicas, ¿no? Siempre sospechen en vasculitis sistémica y hagan la consulta al reumatólogo. El lupus, unas palabras pequeñas, ya va a ver la clase de esto, pero es importante señalar que el rash malar por lupus característicamente respeta el surco nasogeniano y es un rash, como vemos, inflamatorio, ¿no? Evidentemente inflamatorio, es un rash elevado. Es más frecuente, de hecho, en personas de raza blanca. El rash en heliotropo son lesiones eritémato-violáceas localizadas a nivel de la cara, a nivel palpebral, pero también a nivel facial, y como ustedes ven, no respeta el surco nasogeniano, se puede presentar en la parte superior también de tórax, tanto anterior como posterior, y presenta otro tipo de lesiones como las pápulas de Gotro. Pero vemos un rash en heliotropo, y esto es dermatomiositis, hasta que se demuestre lo contrario.
tener presente que no todo rash es lupus o dermatomiositis, ¿no? Y la rosácea es un punto importante a considerar como diagnóstico diferencial de rash en el lupus, ¿no? Como ustedes ven acá, las lesiones son eritematoropulares con presencia de comedones, perdón, y eso es lo que nos va a diferenciar del lupus. Las personas que tienen lupus u otro tipo de enfermedades y que usan corticoides a dosis altas pueden también presentar un rash, ¿no? Pero a diferencia del rash del lupus, que como hemos visto, son lesiones inflamatorias elevadas, y en la dermatomiositis se ve un aspecto edematoso, de hecho ustedes ven los párpados edematosos, ¿no? En el Cushing, más bien, es un eritema plano, difuso, no inflamatorio. Las úlceras orales son importantes también en una evaluación de un paciente con lupus y entre otras enfermedades también, ¿no? Y una característica importante es que las úlceras, ¿no? En el lupus son con el lecho eritematoso, como ustedes ven acá, a diferencia de las aftas, que el borde es eritematoso con lecho blanquecino y dolorosas. En el lupus usualmente son no dolorosas, usualmente, y las placas blanquecinas de la moniliasis que son pues bastante características, ¿no? Que son distintas a las aftas como estamos viendo, ¿no? Es un blanco intenso, ¿no? de la moniliasis. Y muy bien. En toda evaluación, ¿no? de cadera, solamente no es evaluar flexión, sino también extensión. Y para evaluar extensión de cadera, fijamos siempre la pelvis antes de hacer la elevación del muslo, ¿no? Siempre cuando evaluemos la columna, no nos olvidemos que evaluar cuáles son los dolores en los determinados movimientos, ¿no? Cuando vean esta tumoración localizada a nivel del olecranon, eso es pues usualmente asociado a una bursitis, y la bursitis puede tener pues puede ser ocasionada por factores tanto mecánicos como enfermedades inflamatorias. La gota, por ejemplo, nos puede producir una bursitis olecraniana, ¿no? No olvidarnos también de adicionar en la cadera. La bursa trocanteria puede tener, de hecho tiene dos componentes, el componente superficial y el profundo, ¿no? Que nos da dolores similares localizados hacia la cara lateral ¿no? de la cadera, ¿no? A nivel de la prominencia, ¿no? ósea del trocánter. Y muy bien, y eso era todo lo que quería presentarles. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. El que desea preguntar, levante la mano. No, ok. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención. Mi grupo de práctica nos encontramos mañana. Doctor, Sí, Gracias, una doctor. consulta. Disculpe, no es una pregunta del curso de ahora, sino más bien mis compañeros me han pedido que le haga la consulta si nos puede dejar sus diapositivas o en todo caso dónde podemos ver el video, porque como la sesión nos la ha mandado por link, no aparece en las plataformas que tenemos para poder volver a revisar la clase. ya. O sea, te lo paso en todo caso a tu correo, ¿te Sí, parece? doctor, por favor. Ok, gracias. Ya, No, ok. no a todos les aparece, a los que ingresaron por el link, ¿no? Y hay compañeros a los que no les aparece porque no tienen la plataforma. Por eso me refería a que nos pueda mandar las diapositivas. Eric, gracias. Ya, ok, listo. Muy bien. Buenas tardes, cuídense todos. Gracias, doctor.
Gracias, doctor.